Competencia 3. Redes de compensación. Muy bien, este es el último tema de la competencia número 3, que, bueno, pues ya como sabemos son las redes de compensación. Muy bien, vámonos a basar primeramente en lo que es el lugar geométrico de las raíces, el cual, pues, si ustedes recordarán, este método de lugar de las raíces es un método muy útil para poder determinar en qué posiciones debo colocar los polos dominantes de un sistema de control cuando se está variando, en este caso, la ganancia. Es decir, cuando yo varío la ganancia del lazo, los polos se mueven a unas ciertas posiciones. Entonces yo tengo que encontrar, obviamente, cuál es la ganancia adecuada para que estos polos se muevan a la posición que yo quiero y me dé un factor de amortiguamiento lo suficientemente correcto, ideal, para que me dé una respuesta transitoria lo más satisfactoria posible. ¿Sí? Esto se puede hacer para sistemas en los cuales, con una simple variación de ganancia, ya tengo mi sistema satisfactoriamente en su comportamiento. ¿Sí? Algunos sistemas no funcionan como tal. Es decir, dichos sistemas, cuando yo les hago la variación de la ganancia del lazo, sabemos que los polos se mueven a ciertas posiciones, pero ni aún así estos tipos de sistemas se logran eficientizar en lo que es su respuesta transitoria o en su respuesta en estado estacionario. ¿Sí? No basta con una simple ganancia de lazo. Aquí es donde nosotros tenemos que definir qué tipo de red de compensación tenemos que implementar. Las redes de compensación las podemos formar a través de una serie o un conjunto de amplificadores operacionales, unas redes eléctricas RC, o para sistemas mecánicos también las podemos implementar mediante un arreglo y un acomodo de amortiguadores. De esta forma podemos generar lo que se ve aquí en lo que es la teoría y la resolución de ejercicios de forma matemática, se pueden implementar a lo que es la parte física. ¿Okay? Existen dos tipos de redes de compensación. ¿Okay? Las redes de compensación en adelanto de fase y en atraso de fase. ¿Cuál es el objetivo de estas redes de compensación? Muy bien, el objetivo no es más que añadir un polo o añadir polos y añadir ceros en lazo abierto a mi sistema de control. Cuando nosotros añadimos ceros en lazo abierto al sistema, lo que va a hacer es mover el lugar geométrico de las raíces hacia lo que es la parte izquierda, o la desplace hacia la izquierda. ¿Sí? De este modo, lo que vamos a obtener es una reconfiguración, o vamos a redibujar lo que es el lugar geométrico de las raíces, porque por supuesto lo va a cambiar. Al hacer ese cambio del lugar de las raíces, o la forma del lugar de las raíces, cuando nosotros hagamos esa variación de la ganancia del lazo, el polo se va a mover a la posición deseada y ahora sí vamos a tener un comportamiento lo más satisfactorio posible, a comparación de tener un sistema que no está compensado. Es un método para este tipo de sistemas que no basta con hacer una simple modificación de ganancia de lazo, ¿no? Hay que colocar una red de compensación, ya sea en atraso o en adelanto de fase. ¿Okay? Ese es el objetivo de los compensadores. ¿Sí? Agregar polos y agregar ceros en lazo abierto, y que estos polos y ceros, o más que nada los ceros, puedan mover el lugar geométrico de las raíces, modificarlo, y de esa forma tenga un lugar geométrico de las raíces modificado, el cual me genere una respuesta transitoria o estacionaria lo más efectiva posible. ¿Okay? Vamos a comenzar primeramente con los que son compensadores en adelanto de fase. Aquí algo muy importante que hay que mencionar es que los compensadores en adelanto de fase me van a servir específicamente para los sistemas que tienen problemas en su respuesta en estado transitorio. ¿Okay? Los compensadores en atraso de fase me van a servir para sistemas donde específicamente se tienen problemas en estado estacionario. ¿Sí? Es decir, que la respuesta transitoria es satisfactoria, pero el sistema no converge a la señal de referencia. Entonces tenemos ahí errores en estado estacionario. Entonces un compensador en atraso de fase será lo más ideal para este tipo de sistemas. Los compensadores de adelanto, ya lo habíamos dicho,
Si yo tengo un sistema que sí converge a su función de referencia, pero antes de converger tiene un cierto periodo de tiempo donde se tienen muchas oscilaciones. Entonces, un compensador en adelanto de fase será el más ideal para este tipo de sistemas. ¿Okay? Muy bien, vamos a comenzar con lo que son los compensadores en adelanto de fase. ¿Okay? Primeramente, tenemos aquí este ejemplo. Dice, tenemos un sistema de control con su entrada, con su salida, tenemos una retroalimentación unitaria y tenemos que la función en lazo abierto nos dice que es 10 entre S por S más 1. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el comportamiento de este sistema, ¿sí? O sus características principales de este sistema para poder determinar el tipo de compensador. Este ejemplo ustedes lo pueden consultar en el libro de Ingeniería de Control Moderno de Ogata, en la página 313. Muy bien. Es un hecho que, bueno, se van a utilizar un compensador en adelanto de fase, pero vamos a ver por qué se tiene que utilizar este tipo de compensador. ¿Okay? Bueno, entonces lo primero que se tiene que hacer es definir el comportamiento o las características de comportamiento de este sistema que tenemos aquí. Nos vamos a basar primero en, número 1, realizar la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, realizamos la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder determinar, en este caso, pues lo que serían los polos dominantes de este sistema que todavía no está bajo la compensación, ¿no? Es el sistema original. ¿Ok? Muy bien, entonces sabemos que este bloque de aquí es GDS y esta retroalimentación unitaria es HDS. Entonces, nuestra función de transferencia en lazo cerrado nos queda CDS sobre RDS es igual a 10 sobre S por S más 1 sobre 1 más 10 entre S por S más 1. Y esto multiplicado por HDS, que es 1. Entonces, CDS entre RDS nos queda 10 sobre S por S nos queda S cuadrada más S por 1, S. Ahora tenemos aquí un 1 más un término fraccionario, entonces vamos a bajarle un 1 aquí y vamos a hacer la suma de fracciones. ¿Okay? Entonces el término común para estos dos elementos es S por S más 1 por 1, nos queda S por S más 1 sobre este término, cuando lo multiplicamos cruzado, es S por S más 1 por 1, nos queda S por S más 1 más 1 por 10 nos queda 10, y esto multiplicado por 1 pues nos queda lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, este término y este término son iguales, ¿no? Es decir, si yo multiplico S por S nos da S cuadrada y S por 1 nos da S. Entonces, en la ley del sándwich, esos dos elementos se van a cancelar y vamos a tener la función de transferencia en lazo cerrado como 10 sobre S por S nos da S cuadrada más S por 1, S más 10. Esta es la función de transferencia en lazo cerrado del sistema original. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a borrar esta parte. Borramos. Entonces el paso número 1 fue obtener la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces tenemos CDS entre RDS es igual a 10 sobre S cuadrada más S más 10. ¿Okay? Ahora, la parte del numerador, recuerden que nos dan los ceros en lazo cerrado, ya del sistema. La parte del denominador nos da los polos en lazo cerrado. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ubicar los polos y los ceros. Bueno, sabemos que no tenemos ceros. Este sistema carece de ceros, pero sí tiene polos en lazo cerrado del sistema original.
¿ok? Por lo tanto, vamos a realizar o vamos a obtener las raíces. Entonces, obteniendo las raíces de este polinomio, ¿ok? Entonces, aplicando la fórmula general, ustedes apliquen la fórmula general y bueno, vamos a obtener que los polos nos van a quedar como menos 1/2 más menos 3.12 24J. ¿Ok? Es decir, al hacer, sabemos que es una función algebraica de segundo grado, se hace la fórmula general porque es de segundo grado. Ustedes hagan la fórmula general, busquen las raíces y nos van a dar estas raíces complejas conjugadas, parte real, parte imaginaria. ¿Okay? Muy bien, entonces ya tenemos en este caso pues las raíces. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar esos polos en lo que es el plano imaginario. Entonces no tenemos en este caso pues ceros, ¿no? Los polos nos dice que o los polos dominantes están en menos 1/2, es decir, imaginemos que aquí está menos 1/2, y nos dice que está también en 3.12. Entonces 3.12 más o menos por aquí arriba, 1, 2, 3, más o menos por aquí abajo. Entonces vamos a trazar. Entonces ahí está la ubicación de los polos dominantes para este sistema original. ¿Okay? De hecho, también podemos definir el lugar de las raíces o dónde va a existir lugar de las raíces para este sistema. ¿Sí? Si nosotros ubicamos los polos en lazo abierto, o sea, aquí ya están los polos en lazo cerrado, ¿no? Polos en lazo cerrado. Polo en lazo cerrado. Pero si nosotros ubicamos los polos en lazo abierto, es decir, tenemos S y S más 1. Entonces igualamos a 0. Entonces S igual a 0 y S más 1 igual a 0, es decir, S igual a menos 1. S igual a 0 y S igual a menos 1 son los polos en lazo abierto. Entonces tenemos un polo en lazo abierto en 0 y tenemos un polo en lazo abierto en menos 1. ¿Sí? Ahí están nuestros polos en lazo abierto. ¿Okay? Polos en lazo abierto, estos dos, y polos en lazo cerrado. ¿Sí? Recuerden que para definir el lugar geométrico de las raíces me baso en los polos en lazo abierto. Entonces, si yo pongo un punto de prueba aquí y quiero hacer la medición de ángulos, obviamente aquí no voy a tener lugar de las raíces. Si pongo un punto de prueba aquí, por ejemplo aquí en este punto, voy a tener que este polo genera 180 grados. Y este polo no genera nada, ¿no? Porque el ángulo se tiene que medir en sentido inverso a las manecillas del reloj. Entonces, entre 0 y menos 1 tengo 180 grados, por lo tanto, este lugar de aquí, o de 0 a menos 1, sí cumple con el lugar de las raíces. Si yo pongo un punto de prueba después del menos 1, voy a tener 180 grados, y 180 grados son 360 grados. Entonces no cumple con la reglita de 2K más 1, ¿verdad? 180 grados por 2K más 1. ¿Sí? Tendría que ser, creo, 540 grados. ¿Okay? Entonces no cumple, por lo tanto, del menos 1 para adelante no existe lugar de las raíces, solamente de 0 a menos 1. Y efectivamente, los polos se mueven en donde tenemos el lugar geométrico a las raíces de 0 a menos 1, aquí están sus polos dominantes. ¿Okay? Bueno, hasta ahorita eso es lo que podemos detectar de este sistema de control original, tanto en su lazo abierto como en su lazo cerrado. ¿Okay? Muy bien, vamos a obtener el factor de amortiguamiento para ver si es el que está fallando o qué es lo que está pasando con este factor. Entonces, vamos a dejar este polo, vamos a incluso escribirlo aquí para que no se nos pierda. Entonces, tenemos que es S menos 1/2 más menos 3.1224. Ese es el polo, simplemente lo estamos escribiendo, ¿no? Para que lo podamos aquí comenzar a borrar. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a obtener
el factor de amortiguamiento, ¿ok?, de este sistema, para ver cuál es el valor de ese factor. Entonces, apoyándonos de lo que es la formulita de factor de amortiguamiento es igual al coseno del ángulo teta, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que definir, obviamente, es el ángulo teta, ¿ok? Ese ángulo teta, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, ese ángulo es el que se genera cuando nosotros trazamos una línea desde lo que es el origen hacia los polos dominantes, ¿ok? O sea, si nosotros trazamos una línea del origen hacia el polo dominante, hacia los polos dominantes, vamos a poder obtener ese ángulo, ¿ok? Y ese ángulo es esta inclinación teta, ¿ok? Pues la inclinación teta es el ángulo que hay desde el origen hasta lo que es mi polo dominante, ¿sí? Entonces, vamos a calcular ese ángulo teta, ¿okay? Si yo sé que este lado es como si se formara un pequeño triángulo aquí, ¿no? Aquí se forma un pequeño triángulo, ahí está. El lado opuesto a ese ángulo nos dice que vale 3.12. Y el cateto adyacente nos dice que vale menos 1/2. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar esos datos para poder encontrar dicha inclinación. ¿Okay? Entonces tenemos que el ángulo es equivalente a, me va a servir lo que es el tangente del ángulo. Bueno, tenemos el tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que en este caso son los 3.12. 24 sobre cateto adyacente, que en este caso son los menos 0.5. ¿Okay? Entonces, el ángulo teta es equivalente al tangente inverso de este elemento. 3.1224 sobre 0.5. ¿Okay? Entonces, eso nos tiene que dar un ángulo de 80.9022 grados. ¿Okay? Entonces ahí está el ángulo. O sea, tengo un ángulo de 80 grados entre lo que es el eje real hacia lo que es la línea que une desde el origen hasta lo que es uno de mis polos dominantes. ¿Okay? Entonces ahora sí ya podemos hacer esa operación. Entonces, el factor de amortiguamiento para este sistema es equivalente al coseno de 80.9022 grados. ¿Ok? Entonces, obviamente haciendo esa operación nos queda un factor de amortiguamiento de 0.1581. ¿Ok? Nos queda ese valor, 0.15. Ustedes pueden darse cuenta que el factor de amortiguamiento es muy bajo. Entonces, lo que vamos a obtener, incluso lo pueden ustedes simular en la herramienta Simulink, van a obtener un sistema original. Si ustedes lo ponen con una señal de referencia escalón en 1, vamos a poder ver un sistema oscilante. Y hasta cierto tiempo se empieza a converger a la referencia, ¿sí? Pero tiene muchas oscilaciones por este factor de amortiguamiento que está muy bajo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar polos y ceros para que puedan generar un lugar de las raíces diferente o recorrerlo para que, bueno, me pueda dar un comportamiento lo bastante satisfactorio, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos que el factor es de 0.15, vamos a apuntarlo aquí. Factor de 0.1581. Ahora, vamos a obtener otra de las cosas importantes. Vamos a obtener lo que es la frecuencia natural. ¿Ok? Muy bien, entonces la frecuencia natural es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, es decir, de
menos 0.5 al cuadrado más 3.1224 al cuadrado. ¿Okay? Es decir que Wn, o la frecuencia natural, es la línea que se genera desde el origen hasta lo que es el polo dominante. Esa línea que une del origen hacia el polo dominante, por supuesto que es en este caso pues nuestra frecuencia natural. ¿Sí? Entonces la frecuencia natural nos dice que es igual a 3.1621 radian segundo. ¿Ok? Ahí está la frecuencia natural de nuestro sistema. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que en el libro de Ogata, ya les había dicho en qué página, nos hace la propuesta de que dejemos el factor de amortiguamiento en 0.5 y la frecuencia natural en 3 radianes sobre segundo. ¿Okay? Entonces, bueno, en este video tutorial nosotros ya vimos que el factor de amortiguamiento es relativamente muy bajo. ¿Sí? Entonces, posiblemente nosotros tengamos, o el sistema tenga una respuesta transitoria no satisfactoria. Entonces, vamos a modificar ese factor hasta 0.5, de modo que se mueva la frecuencia a un valor de 3. Y bueno, entonces nosotros vamos a poder definir, dando esos valores, cuáles serían la ubicación de los polos y ceros del compensador, para que me genere una respuesta más satisfactoria a la que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.